Joven, qué gusto saludarles por esta villa. Buenas tardes, licenciado. Hola, licenciado. Buenas tardes. ¿Cómo está, Alec? ¿Todo bien? Qué gusto saludarles y espero que ustedes estén bien. Vamos con la lectura. Les dejé por ahí una lectura. Ya empezamos. Buenísimo. Excelente. Eso está bueno. Eso es una buena noticia. Les comento que ya avancé con la calificación de los exámenes. Espero que haya sido una bonita experiencia para ustedes este examen, ¿verdad? Así que ya estamos avanzando con ello. Bien. Muy bien, estimados estudiantes, quisiera reiterar la petición que he mantenido durante el largo de las clases que hemos llegado hasta acá, de tener a la mano sus códigos, su código civil, su constitución política de la República, su ley del organismo judicial, también el decreto ley 107, que eso es muy importante que vayamos conociéndolo. También reiterarles la petición de leer desde el artículo 1251 hasta el 1673. Vamos a corroborar eso. Al 1673. Vamos a ver, aquí tengo mi código también. Sí, al 1673. Por favor, no se olviden de las lecturas. Eso es muy importante. Y como se pudieron dar cuenta, el examen, pues, había que conocer el código. Ahí sí que tenían el código a la mano, ¿verdad? Entonces, depende mucho de ustedes en cuanto a esas lecturas, ¿verdad? 1251 al 1673. En una lectura rápida, por favor. Y, por supuesto, hemos ido haciendo algunas anotaciones en el transcurso de las clases que tienen mucho que ver con nuestra temática que estamos tratando, ¿verdad? Entonces, también les había dejado de ejercicio ahí, no tarea, ¿verdad? Ustedes, sino como un ejercicio que pudiesen hacer los dos contratos que les compartí e identificar los elementos accidentales y los demás elementos en cada uno de sus contratos, ¿verdad? De manera de ejercicio, no como una tarea, sino como un ejercicio para que ustedes lo tengan ahí. Bien, entonces, si hay alguna duda, algún comentario, con mucho gusto, antes de iniciar con la clase ya y compartir pantalla. Entonces, si tuviesen duda, ya saben, ¿verdad? El procedimiento es que levantan la mano y con mucho gusto concedo la palabra. Pero recordemos que en el transcurso de la clase no puedo interrumpir la exposición que estoy haciendo para darles participación a ustedes, sino que hago pausas, como lo hemos hecho. Hacemos una pausa y entonces ya puedo pues dar la intervención de cada uno de ustedes. Pueden escribir en el chat sus inquietudes que tuviesen, ¿verdad? Bien, entonces, repito, si hay dudas, comentarios, están contentos por el examen. Les fue muy bien, hay muy buenas notas. Ustedes, estoy revisándolos manualmente, ¿oyeron? Así que ya voy revisando por ahí la mayor cantidad de exámenes y pues estoy contento porque la mayoría de ustedes pues colocaron los artículos que corresponden, ¿verdad? Por ahí algunos también colocaron artículos de México, de España, de Estados Unidos, de Colombia, en fin, artículo 2290 pusieron, ¿verdad? Artículo 2500, a saber de dónde. Me imagino que de internet lo sacaron, pero es lo menos, ¿verdad? Entonces, así que vamos a empezar hoy. Pero me siento contento porque vi que
que han leído y han mantenido el ritmo de lectura. Eso es muy importante, ¿verdad? Espero que ustedes también estén avanzando con sus lecturas. Bien, fíjense que hay una compañera, no sé ni quién es, se llama Zaida Mejía, está intentando ingresar a la clase. Si alguien me puede corroborar si realmente es compañera para apoyarle y darle acceso. Perdone, licenciado, si es compañera, es que dice que actualizó su correo y no lo puede abrir. Vale, vamos a dar la oportunidad entonces. Ya Gracias. la ingresamos. Bueno, adelante Diego y empezamos la clase. Nos quedan un par de minutos para iniciar. Buenas tardes, licenciado, muchas gracias. Lick, una pregunta. Fíjese que en el examen venía que había que buscar los elementos esenciales para el negocio jurídico. Entonces, yo cabal ese día, un día antes del examen, me puse a sacar un como esquema de un mapa donde saco solo los títulos. Entonces, yo solo puse los elementos esenciales que son capacidad de goce, capacidad de ejercicio, el consentimiento y el objeto lícito. Pero oí que también algunos compañeros dijeron que había que poner los elementos naturales, sujeto, objeto y vínculo jurídico, pero eso no los puse yo. Bueno. No, es solamente lo que les pedí ahí en cada pregunta, ¿verdad? En uno de los O sea que si eran mi pregunta entonces sería de que si son elementos esenciales, son solo esos, no van con los elementos naturales, o sea, no están obligados los elementos naturales. No, lo que pasa que si en la pregunta decía enumere los elementos esenciales, ¿verdad? Y los elementos accidentales, pues los elementos accidentales. Entonces, Sí, la condición y plazo, ajá. así es. Entonces, lo otro no, porque no lo pedí en el planteamiento, así que no. Pero si lo Sí, pusieron, porque enhorabuena. mi pregunta era por si yo había entendido mal la explicación de usted en las clases, que tal vez los elementos naturales formaban también parte de los esenciales, pero no, ¿verdad? Sí y no. Lo que pasa es de que son clasificaciones que se hacen, pero si lo vemos desde la perspectiva de la pregunta, solamente lo que ahí pedía, ¿verdad? Pero está bien, licenciado, gracias. Con gusto. Bien, iniciamos entonces. Porque, pues sí me sorprende que a algunos compañeros no les fue muy bien en el examen, pero porque pues no están en clase. Muy bien. En este momento me aparecen 135 estudiantes de 275 que están matriculados en esta sección. La invitación es para que todos puedan estar presentes, porque aquí no se estudia por correspondencia. Tienen que hacer presencia. Bien. No sé si hay un compañero por ahí que, bueno, hay un compañero Eddie que dice que no sé qué problema tenía, pero la plataforma lo sacó porque él no permitió que se grabara la reunión, ¿verdad? Bien, entonces vamos a iniciar. Bien, en cuanto a las fuentes de la obligación o fuentes de las obligaciones en plural, es importante que pensemos de dónde se originan las obligaciones, de dónde surgen, de dónde nacen, ¿verdad? De dónde brotan, dice un autor, ¿verdad? Entonces, surgen, si hablamos del derecho en general, surge de las profundidades de la sociedad humana, ¿verdad? De ese quehacer humano, ¿ya? Pero hablando propiamente de las fuentes de la obligación, hay diversos criterios respecto a la misma, ¿verdad? Y tenemos una clasificación de las mismas en cuanto a, digamos, a la doctrina. La doctrina la clasifica como, digamos, la concepción clásica, tradicional, la clasifica en subjetiva, ¿ya? Concepción clásica o subjetiva y la concepción moderna objetiva. Son dos corrientes, ¿ya? De las fuentes de las obligaciones. La concepción clásica subjetiva, esta concepción afirma que, pues, la fuente
de las obligaciones se encuentra, ¿ya?, precisamente en el contrato. Así. Ahora, ¿dónde nace esta corriente clásica subjetiva? Esta corriente clásica subjetiva surge en los códigos civiles decimonónicos. Ahí se origina esta concepción clásica y se inspira en las doctrinas liberales sostenidas fundamentalmente por John Locke y Juan José Rousseau. ¿Ya? Se explica esta fuente como una reacción, es decir, surge esta corriente subjetiva como una reacción al absolutismo total del Estado. Entonces surge esta concepción. Sostiene que la preeminencia del contrato como fuente de las obligaciones. Pero, como decíamos, contrario a ese absolutismo del Estado. También de la mano, recordemos que el contrato en sí mismo representa la manifestación de la voluntad, ¿ya? La voluntad de las partes. De ahí, del por qué surge como contraposición, digamos, al absolutismo del Estado, porque el Estado era el que dictaba cómo debían realizarse las obligaciones. Entonces, esta corriente subjetiva dice que es el contrato, ¿verdad? Sostiene la preeminencia del contrato. ¿Por qué razón el contrato? Porque en el mismo hay una manifestación de voluntad, ¿ya? Y precisamente por el principio de la autonomía de la voluntad que prevalece en el derecho civil, ¿ya?, en el derecho privado, prevalece esa autonomía de la voluntad. Es decir, lo que las partes plasmar precisamente, ¿verdad? Entonces el contrato es el acto jurídico que supone una autolimitación de la libertad de los sujetos, ¿ya?, de esos sujetos del derecho. Hay una autolimitación a través del contrato. Por supuesto que hay una manifestación de voluntad, pero esa manifestación de voluntad, ¿ya?, basada en la libertad que tiene el ser humano. Pero esa libertad se sujeta a las estipulaciones del contrato, ¿ya? Entonces, muy importante que ustedes vayan poniendo atención para ir hilando estas ideas precisamente, ¿verdad? Porque si no, quedan en la ambigüedad. Entonces, precisamente supone una autolimitación de la libertad. ¿Por qué razón? Bueno, esa libertad basada en la libertad personal que tienen los contratantes, es decir, los particulares, se limita a través del contrato, porque ahí en el contrato las partes se sujetan al mismo, se sujetan a esas declaraciones de voluntad que están en el contrato. Entonces, el acreedor, el deudor, están limitados precisamente, ¿verdad?, a esas manifestaciones de voluntad, ¿ya? Se sujetan, ¿ya? Entonces, ya no tienen una libertad de hacer, de dar, sino que se han sujetado a lo que han pactado en el contrato, ¿verdad? Entonces hay una autolimitación de la libertad por los sujetos del derecho. Por supuesto, es una libertad abstracta, ¿ya?, que es el postulado fundamental de esta concepción. Así lo manifiesta Manuel Bejarano Sánchez, ¿verdad?, en cuanto a esa libertad abstracta. Entonces, se basa precisamente en esa libertad subjetiva, que no obstante, por supuesto, hay libertad, pero esa libertad está limitada por el contrato. Y el contrato como una de las fuentes, ¿ya?, de la obligación, ¿ya? Luego tenemos la doctrina objetiva. La doctrina objetiva pertenece a la doctrina intervencionista moderna, ¿ya?, donde el contrato pierde ese privilegio, ¿ya?,
de creación, ¿ya? Y favorece a la ley imperativa. Entonces, precisamente, a través del mismo, o sea, la ley le pone limitantes, dice. De ahí que tenemos en el caso de la libertad de contratación, sí es cierto, pero tenemos ciertos contratos, ¿ya? Veamos que en nuestro código, si nos vamos al artículo, vamos ahí por el artículo 1251. En cuanto a la libertad que tienen las partes de darle forma legal precisamente a esa voluntad. Y son las partes las que van a moldear precisamente esa libertad. Veámonos este artículo. 1200, ahorita les doy el artículo, denme un segundito. 1256 exactamente, para que tengan ustedes si tienen su código a la mano, ¿verdad? Bien, entonces, veamos que digamos que la libertad que tienen los particulares de celebrar sus contratos está limitada por los contratos en particular. Hay ciertos contratos que tienen una denominación, ¿ya? Entonces, el contrato de promesa, el contrato de comodato, el contrato de compraventa, y hay ciertas limitantes. Pero también, eso viendo desde el punto de vista de la doctrina objetiva, pero desde el punto de vista de la doctrina subjetiva, vemos el artículo 1256 y dice, cuando la ley no declare una forma específica para un negocio jurídico, no dice para contrato, porque recordemos que el contrato es el vínculo jurídico, ahí se recuerda, ese es el vínculo jurídico, es el contrato, ¿ya? Y el negocio jurídico, ¿ah? Esa parte, bien. Entonces, los interesados, es decir, las partes, los particulares, ¿ya? Pueden usar la que juzguen conveniente, es decir, dentro del ámbito de su libertad de contratación. Pueden ponerle el nombre que quieran, cuando no haya una forma específica. Si usted quiere, le pone el nombre que quiera, siempre y cuando no esté regulado, no esté reglamentado en la ley. Entonces, ¿podremos hacer, pregunto, un contrato de permuta distinto al que está regulado en el Código Civil? Tajantemente diremos que no. ¿Por qué? Porque ahí precisamente señala los parámetros que tiene, ¿ya?, las partes para contratar mediante este contrato de permuta, ¿ya? ¿Y qué pasa si no existiese? Pues sencillamente aplicaríamos la forma específica que las partes consideren oportuna. Entonces, vemos la doctrina objetiva y la doctrina subjetiva. La doctrina objetiva, como decíamos, a través del contrato, pero esa voluntad que tienen los particulares para poder, pues, manifestarlo. Bien, veamos entonces cómo el Estado interviene en los aspectos de regulación y de creación de las obligaciones. Veamos, por ejemplo, tenemos el caso de la Ley de Protección al Consumidor y Usuario, el decreto 06-2003, que íbamos si no la tienen, por favor la van a descargar, ahí la pueden descargar de internet o la compran, ¿verdad? Lo mejor es que ustedes la descargan y la imprimen, ¿verdad? Que son pocas hojas, o la compran. Bien, en el decreto 06-2003 se establecen ciertos requisitos aplicados a lo que corresponde los contratos que son los que se van a preparar a través de formularios. Son los famosos contratos de adhesión, así se denominan, contratos de adhesión. ¿Ya? Vemos entonces esa
esta doctrina objetiva establece pues que ya pierde su privilegio el contrato y favorece a la ley imperativa. Hay ciertos parámetros que deben respetarse. Establece precisamente este artículo que, bueno, vayámonos si quieren concretamente a uno de los artículos. Es el decreto. Y también esto en consonancia con lo que establece la Constitución Política de la República en la literal I. Vayámonos y ubiquémonos ahí. No lo vayan a leer, solamente vayan y ubíquense, por favor. Artículo 119, literal I de la Constitución Política de la República. Y establece que el Estado debe velar. ¿Por qué debe velar? Debe velar por la calidad de los productos. Ahí estamos viendo la doctrina objetiva, porque hay una intervención del Estado en ese sentido. ¿Ah? Este artículo 119 de la Constitución lo vamos a relacionar precisamente con la Ley de Protección al Consumidor y Usuario, establecida en el decreto 06-2003. Entonces, ahí se encuentra regulada en esta ley, reitero, el contrato de adhesión. ¿Ya? Y en el Código Civil vamos a encontrarlo, el decreto ley 106, en el artículo 1520. Por eso les he pedido que ustedes le den lectura a el libro este de Bejarano Sánchez, porque ahí encontramos precisamente este tipo de temas, y aquí lo que estamos haciendo es, bueno, está bien la doctrina, pero ¿y dónde está nuestro ordenamiento jurídico? ¿Verdad? 1520, contrato de adhesión. Establece que los contratos de adhesión en que las condiciones que regulan el servicio que se ofrece al público son establecidos solo por el oferente. Y ojo, dice, quedan perfectos. Fíjense ustedes, quedan perfectos. ¿Y cuándo es perfecto un contrato? Cuando las partes convienen, ¿ya?, en la entrega de la cosa y el precio establece la ley. ¿Sí? Ahí los contratos se perfeccionan. No están las diapositivas, porque recuérdense que lo que exponemos acá, no nos dedicamos a leer las diapositivas, solo nos dan una guía. Por eso es importante, estimados estudiantes, que ustedes estén presentes en las clases. ¿Ya? Porque como les decía, si solo van a leer las diapositivas, yo se las comparto con gusto, como hice, pero no es suficiente. Bien, entonces, se consideran perfectos los contratos de adhesión cuando la persona que usa el servicio acepta las condiciones impuestas, fíjense ustedes, en el contrato de adhesión. Si usted quiere, las acepta, y si no, sencillamente no lo acepta. Ahí usted no va a negociar, sino que ya están hechos los formularios. ¿Ya? Como cuando le endulzan el oído a los que les gusta el dinero plástico, ¿verdad? Entonces, tan fácil, dice, ¿dónde firmo? A veces ni firman los contratos de adhesión, pero ahí están, ¿verdad? Y tienen unas cláusulas que de verdad, ¿sí?, bien fuertes para la parte que los acepta, para el que se sujeta. Entonces quedan perfectos cuando la persona que usa el servicio. ¿Y cuándo usa el servicio? Cuando no lleva dinero en efectivo, ¿ya? Y pone el plástico ahí con un chip sobre los aparatitos estos. ¿Ya? Ahí está usando el servicio. ¿Ya? Este artículo precisamente lo utilizan algunas instituciones que se dedican a ese tipo de negocios, porque es un negocio de prestar dinero. ¿Ya? Entonces, dice, mire, pero usted usó el servicio, por lo tanto, el contrato se perfeccionó. ¿Ya?
Y algunos, desconociendo esto, dicen, no, es que yo no firmé el contrato. No firmó el contrato, pero cuando usted usó usó el servicio, ahí se perfeccionó el contrato. Vean, cuando la persona que usa el servicio acepta las condiciones impuestas. En otras palabras, si usted usa el servicio, ya aceptó las condiciones. ¿Ya? Pero ojo, porque la ley esta, y voy a pedirles que le den lectura a esa ley, el decreto 06-2003, para los efectos de entender de lo que estamos hablando. Esos contratos, previo a ponerlos en circulación, ¿ya?, deben ser autorizados por la Dirección de Atención al Consumidor y Usuario. Si no son autorizados por ellos, sencillamente en determinado momento van a tener problemas porque precisamente hay una obligación de registrarlos, ¿verdad? Bien, y veamos el siguiente párrafo. Si quieren, en el 1520 colocamos el artículo 52 y 47, ahí les doy el chivo de una vez, como decimos. Entonces, en el 52 y 47 del decreto 06-2003, ahí precisamente en el 1520, entre esos dos párrafos. Segundo párrafo dice, las normas y tarifas de estos negocios deben ser, ¿qué cosa? Previamente aprobados ¿por quién? Por el Ejecutivo a través de la Dirección de Atención al Consumidor y Usuario, que es una entidad dependiente del Ministerio de Economía. ¿Ya? ¿Sí? Para que pueda actuar la persona o empresa que hace la oferta, incurriendo en responsabilidad en caso contrario. Entonces, vemos que esta doctrina objetiva, como fuente de las obligaciones, cobra vigencia aquí en nuestro ordenamiento jurídico, ¿verdad? Constatándose entonces, dice Manuel Bejarano Sánchez, lo insuficiente que resulta la restricción o límites voluntarios al uso de la libertad. Es correcto. Artículos 52 y 47. Libertad de contratación, ¿verdad? Muy bien. Bueno, ya vimos las dos corrientes, las dos doctrinas. Ahora veamos cómo se clasifican las fuentes de las obligaciones en nuestro Código Civil. ¿Cómo están clasificadas? Tenemos 3, ¿verdad? Muy bien. Es muy importante, estimados estudiantes, que ustedes estén atentos a la clase y traten de dejar cualquier otra actividad que tengan allá y centrarse en lo que están aquí. Ya, este tiempo es dedicado de mi parte 100% para ustedes y espero que ustedes también estén 100% en la clase, ¿verdad? Bien, veamos entonces cómo se clasifican las fuentes de las obligaciones en el Código Civil. Bien, tenemos obligaciones provenientes de contratos, ¿ya? Obligaciones provenientes de los contratos, es decir, el contrato como una de las fuentes de las obligaciones, el contrato, ¿verdad? Y lo vamos a encontrar regulado en el artículo 1517 al 1542. ¿Eh? Entonces, el contrato precisamente es una de las fuentes de las obligaciones, ¿ya? En nuestro ordenamiento jurídico, en nuestro Código Civil. Número 2, encontramos también que otra de las fuentes de las obligaciones en nuestro ordenamiento jurídico es obligaciones provenientes de hechos lícitos sin convenio. Hechos lícitos sin convenio. ¿Se recuerdan ustedes qué son los hechos? ¿Ya? Hay hechos jurídicos, ¿ya? Hechos de la naturaleza, hechos del hombre, en fin. Bien, entonces provienen de hechos lícitos sin convenio, como otra de las fuentes de las obligaciones reguladas en nuestro Código Civil. Y ahí vamos a encontrar en el artículo 1605. ¿Verdad? Bien, luego tenemos otra de las fuentes de las obligaciones
regulado en nuestro Código Civil, las obligaciones provenientes de hechos y actos ilícitos. Vamos a encontrarlo regulado desde el artículo 1645 al 1673. Ahí vamos a encontrar otra de las fuentes de las obligaciones. Por supuesto, proviene de obligaciones de hechos y actos ilícitos. ¿Ya? Voy a pedirles, por favor, que le den lectura precisamente a estos artículos. Eso es una de las tareas, ahí sí, tareas que les voy a dejar, si ustedes quieren verlo así. ¿Ya? Suena un poquito fuerte, ¿verdad? Cuando le dicen, oh, no, mire, tiene esa tarea que hacer. Yo prefiero usar el término un ejercicio. Sí, hacer, entonces suena así como que usted está obligado a hacerlo, ¿verdad? En cambio, si es un ejercicio, me suena más como a diversión, ¿verdad? Y la idea es que podamos divertirnos haciendo lo que nos gusta. ¿Y qué es lo que nos gusta? Estudiar el derecho, ¿verdad? Porque ustedes están aquí porque les gusta estudiar el derecho. A mí me encanta estudiar el derecho. ¿Ya? Me apasiona estudiar el derecho, me fascina y me siento feliz de estar aquí con ustedes. Espero que ustedes también. Entonces, por favor, reitero, desde el 1251 hasta el 1673, vamos a darle lectura. ¿Se dan cuenta? Ya estamos por aquí mencionando estas tres fuentes de las obligaciones en el Código Civil. Bien, veamos entonces, solo vamos a hacer el cambio. De las fuentes. En el caso de las obligaciones provenientes de contratos. Vayámonos a nuestro artículo 1517 al 1542. Dice así, 1517. Veamos antes vamos a ver una cuestión acá. Muy importante, cuando ustedes hagan su estudio, deben revisar en qué título estamos. ¿Ya? Y dice título quinto, fíjense ustedes. Y ahí vamos a colocar artículo 1517 al 1604. 1517 al 1604. Ahí vamos a encontrar precisamente esta fuente de las obligaciones que provienen de contratos. Muy bien. Veamos entonces. Obligaciones provenientes de contrato. El contrato como fuente de las obligaciones. Y dice así, artículo 1517. Hay contrato, ¿ya?, cuando dos o más personas convienen en qué. ¿En qué convienen? ¿En qué se ponen de acuerdo? ¿Ya? Se ponen de acuerdo en crear, ¿sí? Vamos a crear una obligación, ¿ya? Cuando se ponen de acuerdo en modificar, ¿ya?, una obligación, o cuando convienen o se ponen de acuerdo en extinguir una obligación. Hay formas precisamente de extinción de las obligaciones y de modificar las mismas. ¿Ya? Bien. Ahora, vayámonos al artículo 1518.
y establece los contratos, ojos, subrayan eso por favor, se perfeccionan, fíjense ustedes, se perfeccionan. ¿Cuándo se perfeccionan los contratos? Es pregunta. Vayan poniendo atención a eso porque voy formulando algunas preguntas. Ustedes los van anotando ahí. Los contratos, ¿cuándo se perfeccionan? Cuando se da el consentimiento de las partes. Ahí se perfeccionan los contratos. ¿Ya? Esa es la regla. Así lo establece. Esa es la regla. Cuando se da el consentimiento, se perfeccionan los contratos. Y ahí precisamente, ¿sí?, nace la obligación. Ahora, subrayan con doble, o sea, 2 rayitas, ¿ya? Subrayan en doble, donde dice excepto. ¿Qué significa? Que la regla es lo primero que vimos y la excepción a esa regla es que cuando la ley, fíjense ustedes, por la doctrina esta de la objetiva, establece determinada formalidad, fíjense ustedes, como requisito esencial para su validez. ¿Ya? Si establece un requisito, ¿ya?, esencial, es decir, sin el cual la obligación sería inexistente, entonces, pues hay que cumplirla. De lo contrario, solo con el consentimiento ya tenemos el contrato perfecto, ¿verdad? Bien, voy a hacer una pausa aquí para que podamos plantear las inquietudes, estimados estudiantes. Hay más cuestiones que ver acá, pero voy a dar la oportunidad para que ustedes participen. Licenciado, perdone, así como esto que dijo de excepto cuando la ley establece determinada formalidad, ahí ya no es contrato perfecto, ¿o sí? Bien. Deme un momentito, voy a pedir, sí, Sandra, deme un segundito, voy a pedirles que por favor, cuando van a intervenir, levantan la manita, yo les doy la intervención, por favor. ¿Sí? Ok, muy bien, voy a contestarle a lo que mencionó Irma. Bien, la regla es, según el artículo 1518, que los contratos se perfeccionan por el simple consentimiento, ¿ya? Si las partes dan su consentimiento, ahí el contrato ya es perfecto, ya es válido, con el solo dar el consentimiento, ¿ya? Esa es la regla. La excepción a la regla, por eso pedí que subrayaran donde dice excepto, ¿ya?, es que cuando la ley, ¿ya?, requiere o pone como un requisito esencial para su validez alguna formalidad, entonces no se considera perfecto sin esa formalidad, ¿ya?, sin ese requisito esencial. Si no lo tiene, ¿ya?, entonces no será un contrato perfecto, ¿ya? Pero la regla, repito, es que con el simple consentimiento de las partes son perfectos los contratos. Adelante, Irma. Licenciado, es que usted mencionó en el artículo 1517 que anotáramos otro artículo, o no sé si se me perdió ahí un momentito. Mencionó 1605 o no. O sea, en el 1517 dijo que anotáramos otro artículo, es mi duda. O solo, es que se me perdió un momentito la conexión. No sé, pero vamos a ver. Yo tengo aquí una anotación, quizás a eso se refiere usted. Cuando dije que cuando estudiamos, debemos considerar en qué título, en qué capítulo estamos. Y les indiqué que en el título 5 estamos ubicados y vamos a colocar 1517 al 1604. ¿Ya? Así, eso es. Gracias, licenciado. Muy bien, con gusto. Vamos a ver, adelante, Leonel. Buenas tardes. Consulto. Anteriormente usted mencionó
que la declaración de voluntad es algo totalmente diferente con un consentimiento. Comprendo que la declaración de voluntad es, por ejemplo, expresar y decir estoy de acuerdo. El consentimiento consiste en... Ya no le escuchamos, Leonel. Continúe. Esa era la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? En un contrato existe, por ejemplo, en un contrato, por ejemplo, en un negocio jurídico existe lo que es la declaración de voluntad, lo cual entendí que es diferente al consentimiento. La declaración de voluntad podría expresarse de una manera, un ejemplo, Lick. Yo estoy de acuerdo con ella en hacer este contrato o este negocio, pero ¿cómo sería el consentimiento? En base a esto, lo que estamos verificando ahorita, ¿verdad? Okay. Que hay que perfeccionarlo de acuerdo al consentimiento, porque comprendo de que es también, o sea, en las obligaciones, en toda obligación tiene que existir un consentimiento, una voluntad, ¿sí? Un acuerdo de voluntades. Pero aquí no menciona eso, aquí menciona sobre un consentimiento. Entonces, ¿cómo reflejo yo ese consentimiento? Con gusto, Leonel, le voy a explicar. Claro que sí, ahí estamos. Con gusto. Veamos entonces, ¿qué es el consentimiento? Dice Leonel, ¿verdad? Bien, el consentimiento es la aceptación expresa o tácita, ¿ya? De dar, hacer o no hacer. Ponía el ejemplo de los contratos de adhesión, ¿verdad? Y puse el ejemplo de cuándo se da el consentimiento. Cuando la persona viene y no lleva dinero en efectivo, puse el ejemplo, y pasa su tarjeta, ¿ya? Ese plástico, dinero plástico, ¿ya? En ese momento, ¿ya? Está dando el consentimiento. Ahí hay aceptación del contrato de adhesión. Hablando como un ejemplo, poniendo un ejemplo más bien del contrato de adhesión, el caso de el contrato de tarjetas de crédito. La persona puede decir, mire, yo nunca firmé el contrato, ¿ya? Entonces, el usuario, pero el creador, ¿ya? Del contrato de adhesión va a decirle, en el momento que usted hizo uso del servicio, usted dio su consentimiento, ¿ya? Por eso dice, se perfeccionan por el simple consentimiento de las partes, ¿ya? Bien. Pero entonces este consentimiento puede ser, como usted lo dijo, tácito o expreso. Tácito. Aceptación, es la aceptación. Sí, puede ser tácito o expreso. Si es tácito, solo es como por decir, yo dije, sí, estoy de acuerdo. No hay nada escrito. No. Expreso es el... No, Leonel, no se me vaya a confundir ahí. Tácito es cuando la persona realiza actos, ¿ya? Que manifiestan la aceptación. El ejemplo que estoy poniendo, nunca firmó el contrato, pero hizo uso del servicio. Ok, o sea, pero tal vez hizo, bueno, en este ejemplo, como usted lo está planteando, está bien, él hizo uso del servicio en la manera que usted lo dice, pero también puede haber dicho, ok, estoy de acuerdo, no firmó tampoco el contrato, solo lo dijo de manera verbal. No entra en lo tácito eso, Lick. No, porque ahí si no hace uso del servicio, sencillamente no se perfecciona el contrato. Ok, gracias, Lick. Si no, puede tener la tarjeta, pero si no la usa, no hay perfeccionamiento. Aunque no lo haya firmado, no hay perfeccionamiento del contrato, ¿verdad? Expreso es cuando la gente firma y dice sí. Eso es expreso, ¿ya? Es decir, manifiesta. Y tácito es cuando la persona nunca dijo ni sí ni no, sencillamente hizo uso del servicio, ¿verdad? Bien, vamos a continuar. A ver, adelante, Heidi. Buenas tardes, licenciado, perdone. Fíjese que yo me perdí un poquitito con respecto a la doctrina objetiva. Estábamos viendo que el artículo 1256 de los contratos atípicos, pero me perdí un poquito cuando luego pasamos al artículo 42 y
47 y 52 del decreto 06-2003. Ahí me perdí un poquito, licenciado. ¿Sería tan amable de explicarme un poquito más? Con mucho gusto, solo voy a hacer referencia a eso porque no puedo volver a explicar lo que ya expliqué. Lo voy a decir de esta manera. Mencionamos el artículo 47 y el 52 para referirnos a la doctrina objetiva, porque ahí hay una intervención, ¿ya?, de parte del Estado, ¿ya?, en los contratos, ¿verdad? Interviene el Estado, ¿verdad? Porque le dice, vea lo que tiene el artículo 1520, ¿ya? Las normas y tarifas de estos negocios deben ser previamente aprobadas por el Ejecutivo, ¿ya? Entonces mencioné estos artículos, ¿verdad?, para que comprendamos qué significa esta doctrina objetiva y qué significa la doctrina subjetiva, que son contrapuestas, pero que están plasmadas en nuestro ordenamiento jurídico. Porque suena bonito, sí, la doctrina objetiva, la doctrina subjetiva, sí, pero ¿y dónde está? ¿Cómo es? Explíqueme, ¿verdad? De eso se trata la clase, que ustedes vayan ubicando dónde está plasmada cada una de esas doctrinas en nuestro ordenamiento jurídico. Y la doctrina subjetiva, cuando mencionábamos en cuanto a la contratación, ¿ya?, y que las partes tienen la libertad precisamente de darle la forma que ellos consideren, siempre y cuando no exista, ¿ya?, una directriz, ¿sí?, no esté reglamentado, como el caso de los contratos en particular, regulados en la segunda parte de las obligaciones, ¿verdad? Bien. Gracias, licenciado. Con gusto. Bien, vamos a continuar entonces, estimados estudiantes. Esta es una de las fuentes, entonces, de las obligaciones es los provenientes de contratos, ¿verdad? El contrato como fuente de las obligaciones, veíamos el 1517, y también veamos el 1521. Yo les voy a pedir que lean desde el 1517 hasta el 1604, ¿verdad? También veamos que acá en el 1538, contratos futuros, ¿ya? Se puede pactar para que le entreguen una cosa en el futuro, sí. 1568, no solo las cosas que existen pueden ser objeto de los contratos, sino las que se espera que existan. Pero es necesario que unas y las otras estén determinadas, ¿verdad? Deben estar establecidas, como por ejemplo, en los edificios que están construyendo apartamentos, no están a la vista los apartamentos, ¿ya? Pero es un objeto determinado, se espera que tenga, ¿ya?, vigencia, digamos, en cierto tiempo. Le dicen, miren, en un año estamos entregando los apartamentos. Son contratos futuros. Y ahí, si quieren, colocamos el artículo 1805 también, por favor. Bien. Vamos a cambiar de diapositiva. Perdone que le interrumpa, ¿qué artículo dijo ahorita? Nos vamos entonces a lo que es el contrato. El contrato como fuente de las obligaciones. Bien. 1800, contratos futuros 1805. Bueno, vamos a referirnos al contrato, no a los contratos futuros, solo puse un ejemplo ahí. El contrato, ¿qué es el contrato? Entonces, a ver, ¿qué entendemos por contrato? ¿Qué es el contrato? ¿Ya? El contrato, ¿ya?, como fuente de las obligaciones, ¿ya?, es un acto jurídico que tiene precisamente relevancia aquí, ¿ya? Es un hecho revestido de carácter jurídico, pero se caracteriza porque la persona, al actuar en él quiere el resultado de su acción. Por eso es un acto jurídico, ¿ya? Pero es un hecho revestido de carácter jurídico, ¿ya? La persona, cuando contrata, quiere el resultado de esa acción, ¿ya? ¿Va a celebrar un contrato de compra-venta?
Él espera un resultado. ¿Ya? El vendedor, el comprador, ¿ya? Quieren el resultado. El comprador va a adquirir la cosa, ¿ya? Y el vendedor va a adquirir una cosa también, ¿ya? El precio, ¿ya? Va a recibir, ¿ya? El precio. Y el comprador la cosa que esté, que esté adquiriendo con el dinero, ¿verdad? Ellos quieren el resultado de esa acción. Por eso se dice que es un acto jurídico, ¿ya? El contrato. O sea, su antecedente es el acto jurídico. Vemos entonces que Masseud, es un autor, dice que el contrato es toda manifestación de voluntad hecha por una o por varias personas. Y quiero que subrayen eso, por favor. Con la intención, fíjense ustedes, o sea, hay una voluntariedad, hay una voluntad, hay una intención, ¿ya? Hay un querer de ese resultado, con la intención de crear, ¿ya? Con la intención de modificar o extinguir un derecho. ¿Ya? Eso es lo que significa el contrato como fuente de las obligaciones. Entonces es toda manifestación de voluntad. Por supuesto que esto lo podríamos criticar, ¿verdad? A la luz de las otras doctrinas, porque decíamos en una de las clases anteriores que no toda manifestación de voluntad es un contrato, ¿ya? Y ponemos el ejemplo del testamento. El testamento no es un contrato, ¿ya? Es un acto jurídico, pero hay manifestación de voluntad, hay declaración de voluntad. Entonces, les hago ver esto para que nosotros no podemos venir y aprendernos de memoria qué es el contrato. Debemos entender cada una de estas conceptualizaciones que estamos vertiendo. Bien. Pero Masseud así lo expresa, ¿ya? Bien, vamos a cambiar de diapositiva. Mencionábamos que los contratos se perfeccionan con el consentimiento de las partes. Por supuesto, ese consentimiento debe estar libre de vicios. En una de las clases veíamos también cuáles son los vicios, precisamente, ¿ya? Que pueden darse. La excepción al simple consentimiento para que los contratos sean perfectos es, como mencionábamos, cuando la ley establece cierta formalidad como requisito esencial para esa validez, ¿verdad? Y en cuanto a esos vicios del consentimiento, los vamos a encontrar en el 1257, el error, el dolo, la simulación y la violencia. También habíamos mencionado que nuestro Código Civil, nuestro ordenamiento jurídico civil, tiende a confundir un poco el término pero no quisiera referirme a él porque si no vamos a retrotraer a esto. Ahora vemos en cuanto al contrato de adhesión. El contrato de adhesión, decíamos que es un contrato civil o puede ser mercantil también, porque no solo hay contratos de adhesión de uno u otro tipo. En este contrato, las condiciones que van a prestarse, se va a prestar el servicio, solamente son impuestas por una de las partes, ¿ya? El contratante o uno de los contratantes se somete a las condiciones previamente impuestas por uno de ellos, ¿verdad? Y se perfecciona desde el momento en que la persona usuaria acepta esas condiciones impuestas. ¿Y cuándo las acepta? En el momento que hace uso del servicio, ¿ya? Decíamos que previamente estos contratos de adhesión deben ser registrados en la Dirección de Atención al Consumidor y Usuario, regulado en el artículo 47 y 52 del Decreto 06/2003. Pero también es muy importante en cuanto a cierta protección que existe. Suele pasar que invitan a las personas a ciertos lugares de distracción y les venden ciertos contratos de adhesión, ¿ya? Y vean lo que sucede. La ley es clara en establecer que se puede arrepentir, digamos, en otras palabras, de ese contrato que haya aceptado, que haya firmado. El consumidor tendrá derecho a retractarse de ese contrato, sí, y solo
dentro de un plazo no mayor de 5 días hábiles a partir de la firma del contrato. Pero ojo con eso. O desde la fecha en que éste se hubiere celebrado fuera del establecimiento comercial. ¿Ya? Esto si fue hecho por teléfono o en el domicilio del consumidor usuario. Pero veamos, esto es muy importante. En la parte final de este segundo párrafo está la clave. Esto se debe ejercitar oportunamente, ¿verdad? Ese derecho de retracto, regulado en el artículo 51 del decreto 06-2003. Y le serán restituidos los valores pagados por el consumidor usuario. Ojo, siempre que no hubiere hecho uso del bien o del servicio, ¿verdad? Si hizo uso de ese servicio, obviamente ya no puede retractarse, ¿ya? Entonces, muy importante, aquí la clave es, si ustedes quieren lo subrayan, siempre que no hubiere hecho uso del servicio. Si ya usó el servicio, ya no puede retractarse. Y debe hacerlo dentro de un plazo no mayor de 5 días hábiles, ¿verdad? Y pasa que la gente va a esas reuniones y les ofrecen un montón de cuestiones y se ilusionan, lo compran, ¿no? Vacaciones fuera del país, y entonces firman los contratos y bueno, ya cuando empiezan a razonar, dice, bueno, ¿y cuándo me voy a ir de vacaciones yo a ciertos países, verdad? Entonces se arrepienten, pero tienen un plazo para el mismo. Entonces aquí vemos que esa teoría objetiva, ¿ya?, cobra vigencia en este tipo de contrato. Veamos también que se puede hacer una oferta al ausente. Cuando la oferta se haga a persona ausente, el contrato se forma en el momento en que el proponente recibe la contestación de aquella, dentro del plazo de la oferta. Por ejemplo, los contratos por teléfono se encuentran regulados en nuestro Código Civil y le hacen propuestas. Por ejemplo, le llaman y le dicen, mire, le vamos a mejorar su servicio de internet, ¿verdad? ¿Ya? O le ofrecen otro tipo de servicios. ¿Ya? Entonces, hay una oferta, ¿sí?, a la persona ausente, hay una persona que no está presente ahí en ese momento, ¿ya? Pero ese contrato se va a perfeccionar, ¿ya?, en el momento en que el proponente recibe la contestación de aceptación o no, ¿verdad? Bien. Mencionábamos el contrato por teléfono. El contrato por teléfono se considera celebrado entre presentes, fíjense. El contrato se considera celebrado en el lugar que se hizo la oferta. Ahí se considera celebrado. Veamos también que hay contratos a favor y a cargo de tercero, regulado en el artículo 1530. Se puede prometer por el hecho de un tercero con cargo de indemnización si éste no cumple. Entonces la responsabilidad del promitente cesará desde el momento en que el tercero acepte la obligación. Ese es un contrato a favor y a cargo de un tercero, es decir, una tercera persona a la que va a cumplir. Y lo que mencionábamos en cuanto a los contratos futuros, por ahí alguien preguntaba del artículo, pero ya habíamos pasado la diapositiva, así que aquí la tenemos, el artículo que estaban preguntando de 1805, los contratos futuros. No solo las cosas que existen pueden ser objeto de los contratos, sino las que se espera que existan, ¿ya? Pero, por supuesto, uno de los requisitos es que las unas y las otras estén determinadas bien, porque si no, no podría efectivizarse en cuanto a su género, ¿ya? Y lo vamos a encontrar regulado en el artículo 1538 y el 1805. Bueno, aquí tenemos las obligaciones provenientes. Recuérdense que esta es la segunda de las fuentes de las obligaciones. La primera, el contrato. Ahora vemos la segunda fuente de las obligaciones, que es la obligación proveniente de hechos lícitos, es decir, hechos lícitos sin convenio. Los hechos lícitos sin convenio, ¿ya?
como fuente de las obligaciones extracontractuales, es decir, fuera de los contratos. Estos fueron conocidos como cuasicontrato. Así lo menciona el autor Villegas Lara, que así fueron concebidos, ¿ya? Como cuasicontratos, es decir, como fuente de las obligaciones extracontractuales, es decir, fuera del contrato. Como decíamos, una de las fuentes principales de las obligaciones es el contrato, ¿verdad? En la doctrina reciente y en nuestro Código Civil se regula como gestión de negocios. Así está regulado, ¿ya? Hechos lícitos sin convenio. Es decir, la gestión de negocios establece que quien sin convenio, ¿sí?, se hace cargo, ¿ya?, de ciertos asuntos ajenos, ¿ya? Y también podemos mencionar que dentro de nuestro Código Civil, o sea, nuestro ordenamiento jurídico civil, encontramos también el enriquecimiento sin causa, que es otro de los hechos lícitos, pero por supuesto, ojo, porque son lícitos, sin convenio, o sea, no hay un convenio previo. También encontramos el pago de lo indebido y encontramos también la declaración unilateral de voluntad, ¿verdad? Esos serían los hechos lícitos sin convenio. Ahora veamos cada una de ellas, que es muy importante también que lo analicemos. Y encontramos la gestión de negocios. En el artículo 1605 vamos a encontrar, ¿ya?, esta fuente. Por favor, coloquemos ahí en nuestro Código Civil, en el artículo 1605, precisamente estamos en el título sexto, ¿ya? Y este título va desde el 1605 al 1644. ¿Ya? Colocamos ahí fuente de las obligaciones, ¿ya? Y aquí podemos colocar también cuasicontrato, ¿ya? Cuasicontrato, así se le denomina. Vemos que la gestión de negocios establece este artículo que el que sin convenio, ¿ya?, ya no existe una conversación previa ni nada, se encarga voluntariamente de los negocios de otro. Está obligado a dirigirlos y manejarlos útilmente. Esa es la clave. ¿Y en provecho de quién? Del dueño. ¿Por qué pasa si se va a encargar del negocio de otro, pero no va a ser para utilidad de él? Entonces, sencillamente, no habría una gestión de negocios. Sería otra cosa, ¿ya? Y establece el segundo párrafo de este artículo que cesa la gestión desde el momento en que el interesado o quien lo represente sea persona en el negocio. Ahí termina la gestión de negocios. ¿Cuándo termina entonces la gestión de negocios? En el momento en que el interesado sea persona en el negocio. Entonces, elementos muy importantes de la gestión de negocios es, ¿ya?, un encargo voluntario, ¿ya?, dirigirlos y manejarlos útilmente, ¿ya?, en provecho del dueño. Esos son los elementos de la gestión de negocios. Ahora, vemos que también el gestor debe dar aviso de su gestión, ¿ya?, al dueño, ¿ya?, tan pronto como le sea posible, y esperar la decisión que tome el dueño, ¿verdad? A menos que haya peligro en la demora, porque si hay un peligro, entonces tiene que tomar una decisión. Si no es posible dar ese aviso, el gestor debe continuar su gestión hasta que concluya el asunto. O sea, no puede dejarlo a medias, como diríamos, ¿ya? Y ojo, porque el artículo 1607 también establece que el gestor va a quedar sujeto, ¿ya?, en el ejercicio de la gestión a las obligaciones y responsabilidades de ¿quién? Subrayamos ahí, por favor, del mandatario. Por supuesto, en lo que le sea aplicable. Es decir, tiene prácticamente las responsabilidades que tiene un mandatario, ¿ya?, aunque sencillamente no hubo un convenio, no hay contrato ni nada, pero
como decimos, esto es una de las fuentes de las obligaciones. ¿Surgen obligaciones entonces para el gestor de negocios? Por supuesto, hay obligaciones, tiene obligaciones el gestor de negocios, ¿ya? Respecto al interesado, respecto al que se beneficia de esa gestión que hace el gestor, ¿ya? El gestor, dice el artículo 1610, establece que va a responder del caso fortuito, ¿ya? Muy bien. Entonces tenemos ahí obligaciones provenientes de hechos lícitos sin convenio. También tenemos el enriquecimiento sin causa, que es otra de las obligaciones provenientes de hechos lícitos sin convenio. Vamos a dejarlo hasta ahí, por favor, les voy a pedir que precisamente lo que estamos compartiendo ahorita en pantalla, le demos lectura. Entonces vamos a leer desde el 1605 al 1644, que corresponde a las obligaciones provenientes de hechos lícitos sin convenio, y en la próxima clase vamos a continuar revisando cada uno de estos aspectos. Tenemos 5 minutos todavía por ahí, si hubiese alguna inquietud, con gusto. Adelante, Sandra. Los contratos de adición, podría decirse que también entran ahí los de seguro o algo así. No. Si son por formulario, sí. Si son por formulario, sí podrían clasificarse como un contrato de adhesión. Es que la mayoría son con formulario y de igual manera pasa con el servicio bancario. Por ejemplo, yo fui ejecutiva de negocios y de igual manera es con formulario cuando se da un crédito fiduciario. Entonces, por eso le hacía la pregunta, si ahí sí forman parte de los contratos de adición. No, pero un contrato fiduciario no. Eso sí no. Ok, Lick. No, porque si bien es cierto, en el caso de los contratos, por ejemplo, el contrato de seguro, sí, si viene en formulario, sí, sería un contrato de adhesión, eso lo tenemos claro. Pero un préstamo fiduciario, por ejemplo, ahí se pactan por supuesto, las entidades financieras, ellos imponen sus condiciones, ¿verdad? Y si uno quiere el préstamo, pues tiene que sujetarse a esas cláusulas, ¿verdad? Entonces, pero eso no lo hace ser un contrato de adhesión. Por ejemplo, en los préstamos que realizan, los contratos traen ciertas estipulaciones que a veces perjudican al deudor, pero si no se sujeta a eso, pues sencillamente no le van a dar el dinero que necesita. Pero no por eso es un contrato de adhesión. El contrato de adhesión necesariamente debe estar en formulario, ¿verdad? Okay. Muy bien. Si no hay más dudas, lo dejamos hasta ahí, estimados estudiantes. Muchísimas gracias entonces, porque ustedes entran a su otra clase. Les agradezco su atención y pues hasta el momento 162 estudiantes, 166 estudiantes estuvieron presentes en la clase. Pues ya ven ustedes de 275 y me alegra mucho de verdad que ustedes estén presentes porque pues hay notas de 28 puntos y hay notas pues han de ser de los que nunca están presentes en la clase, ¿verdad? Notas bastante bajas, ¿verdad? Pero estoy contento porque ustedes están presentes. Que tengan buena noche, entonces muchas gracias. Gracias, Lick.